6, versículo 54. Dice así la palabra del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Lo primero que observamos en el versículo 54 es que dice lo contrario al versículo anterior, pero recalca la misma verdad. Se había dicho: sin comer y beber no hay vida. Ahora, el que come y bebe tiene vida. Nuestro Señor no intentó aclarar los conceptos a este grupo de personas que le escuchaban, porque sencillamente el problema de ellos no era intelectual. Podríamos decir que se trataba de un problema ¿de qué? Según lo que hemos venido observando en el contexto. Físico. ¿De qué? Físico. Un problema de incredulidad. Entonces, más bien el Señor intensificó la confusión de estos hombres. Y ya habíamos dicho el domingo anterior que el Señor hablaba por medio del lenguaje figurado, empleaba las parábolas para que aquellos que querían recibir su palabra y aceptarla fueran edificados, mientras que los incrédulos fueran más endurecidos. Este pasaje imposibilita por completo la interpretación de que el Señor está hablando acerca de la cena. Podemos pensar en cuántas personas a través de la historia, cuánta gente ha participado de la cena del Señor y lo ha hecho, como observábamos en el estudio del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Recuerdan? Había un grupo de personas que participaban de la cena del Señor indignamente, y a ellos el apóstol les dice que antes de participar de la cena se juzguen. Cada uno se juzgue a sí mismo para que mire en qué condición y en qué estado se encuentra, porque ellos habían tomado la cena del Señor como algo trivial. Creían que era una comida más. Por eso en ese mismo contexto el apóstol dice: el que come sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, juicio come y bebe para sí. Por otra parte, el que se alimenta del Salvador, aquel que cree en Él, dijimos que alimentarse del Señor es recibirle, creer, confiar en Él. Ahora mismo, en este instante, disfruta de la vida abundante. También hablábamos acerca de esto un domingo anterior, ¿recuerdan?
y dijimos que aquel que ha creído en el Señor, ¿cuándo tiene la vida eterna? ¿Cuándo la tiene? Ya, ahora. Es una posesión presente. Tiene la vida. No dice la tendrá a futuro, sino que ya la tiene, ahora mismo. La palabra que aparece aquí en este versículo 54 es diferente a la que aparece en el 53. Hablo de la palabra comer. Y esta palabra que aparece en el versículo 54 es totalmente distinta. Algunos comentaristas están de acuerdo en que normalmente el término utilizado denota la forma de comer de un animal salvaje, de una bestia. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver esos documentales de Animal Planet o de Nat Geo Wild, donde aparecen los leones, las hienas, los perros salvajes alimentándose. ¿Han visto? ¿Cómo se alimentan estos animales? Cogen a una presa y eso no le importa que todavía esté viva, eso se la van devorando. Y esa es la idea que aparece en la palabra, en el texto original. Da la idea de un comer, pero de un comer continuo, de un comer devorando. Indica comer de una forma continuada, como lo hacen las bestias salvajes durante el día y parte de la noche. Siendo así, nuestro Señor se refería al hábito de alimentarse de Él constantemente por la fe durante todo el día. Y miren que no está hablando aquí de la ingesta material. Cuando el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no está hablando de literalmente comer de Él. Está hablando, dijimos que según el contexto, se trata de creer y recibirle por la fe. También debemos de tener en cuenta que las palabras sangre y carne son una metáfora hebrea para referirse a la persona en su totalidad. Entonces, cuando el Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿a qué se está refiriendo? A apropiarnos de Él completamente. Todo lo que es Él. Y termina otra vez el pasaje diciendo, yo le resucitaré en el día postrero. Entonces el Señor aquí está indicando de una manera enfática sobre quiénes son los que ha venido hablando. Se trata de los que el Padre le da, de aquellos que por la fe comen su carne y beben su sangre, los que tienen el privilegio de participar en la primera y gloriosa resurrección para vida. El momento cuando Cristo llame a los suyos a salir del sepulcro y los que han muerto confiando en Él sean resucitados para vida. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Verdadera comida y verdadera bebida. En contraste con el alimento de este mundo que tiene un valor temporal y podemos decir que para poco aprovecha.
Los judíos en la época de Cristo se preocupaban bastante por lo que comían y se detenían, ay, que estos animales son limpios y que estos son inmundos, que de estos sí podemos comer y que de estos no, que estos nos contaminan y estos no. Y el Señor les dice a ellos, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Lo que sale de la boca del hombre, porque realmente de allí es donde salen cosas malas, y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que contamina no es tanto lo que nos comemos, sino lo que hablamos, según la enseñanza de Cristo. Por eso debemos de ser cuidadosos. Aquí el Señor está diciendo, mi carne y mi sangre son la comida más cierta y confiable, mucho más que cualquier otra comida o bebida. Son la comida y bebida en su sentido más elevado, pleno y noble, porque son comida y bebida para el alma. Comida que satisface y dura para la vida eterna. Comúnmente en los escritos del apóstol Juan veremos que aparecen las palabras verdad y verdadero. ¿Por qué el apóstol Juan utiliza tanto estos términos? Él fue uno de los autores del Nuevo Testamento que más vivió. Si usted mira, él fue de los apóstoles del Señor el que más tiempo duró. Y seguramente Juan tuvo la oportunidad de ver cómo surgieron en su época sectas, herejías. Estaba luchando contra un grupo llamado los gnósticos. Y él tuvo que luchar contra todo eso. Por eso Juan utiliza estas palabras, verdad y verdadero, comúnmente en sus escritos, para hacer una diferencia entre la realidad y la ficción, entre lo celestial y lo terrenal, entre lo eterno frente a lo pasajero. Un comentarista, hablando acerca de este versículo 55, dijo: la mejor forma como podemos poner a prueba las palabras del Señor, de que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, es alimentarse de Él por la fe. Pronto descubriremos cuán ciertas son sus palabras. Hay algo interesante que también podemos analizar en este texto, y es que la comida que Satanás ofreció a nuestros primeros padres allí en el huerto del Edén, ¿qué trajo? Muerte. ¿Qué más? Pecado, condenación, separación de Dios. El día que Adán y Eva comieron, ese día la muerte hizo su aparición en la humanidad. Alguien dijo que ese fue el día más triste y lúgubre de toda la humanidad, porque ese día apareció el pecado. Y esas fueron las consecuencias de comer lo que Satanás ofreció. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias y los resultados de comer lo que el Señor nos ofrece? Vida eterna. Todo lo contrario. Ya no hay más condenación, ahora hay justificación, hay reconciliación para con Dios. Hay perdón, hay derecho al cielo por la eternidad. Interesante, versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Cuando comemos el alimento material, lo asimilamos en nuestro ser. ¿Alguien sabe qué ocurre con la comida que generalmente consumimos? Bueno, después vamos al baño, pero no estoy hablando de eso. ¿Qué pasa con lo que nosotros consumimos? ¿Qué pasa con la comida que nosotros nos nutre, nos proporciona lo necesario, se convierte parte de nosotros? Porque esos nutrientes que tomamos en la comida vienen a suplir lo que nuestro cuerpo necesita. Hacen parte después de nuestra sangre y vigorizan internamente nuestro ser. De la misma forma ocurre con el que se alimenta del Señor Jesucristo. Cuando comemos su carne y bebemos su sangre, entonces somos una vida en Él. La expresión permanece en mí y yo en Él tiene el propósito de hacernos ver la íntima y cercana unión que existe entre Cristo y todo creyente verdadero. Entonces, aquel que participa de Cristo, aquel que come su carne y bebe su sangre, podemos decir que habita en Cristo y Cristo en él. Ocurre algo interesante, hay una unión muy especial e íntima. Entonces podemos decir que nuestro Señor, por así decirlo, es la casa, el hogar y refugio en donde reside el alma del creyente. El apóstol Pablo en una de sus cartas más adelante dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo allí: ¿quieren saber mi lugar de residencia? ¿Quieren saber mi dirección oficial? ¿Quieren saber en dónde vivo, en dónde habito? En Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Si me quieren encontrar, estoy en Él. Eso fue lo que dijo el apóstol. La comida y bebida que recibe el cuerpo no solo viene a ser parte de Él, sino que también incrementa su salud, ánimo y fortaleza. De la misma forma, cuando un hombre alimenta su alma del Señor por la fe, en él encuentra ánimo, consuelo, salvación y vigor para continuar. Cristo se convierte en parte de él y él en parte de Cristo. Se produce una unión especial e íntima, semejante a la que se produce entre el alimento del hombre y su cuerpo. Más adelante, en capítulo 15, hablando acerca de la vid y los pámpanos, el Señor dirá: permaneced en mí como yo en vosotros. Y también, porque separados de mí, nada podéis hacer. Continuamente en el Nuevo Testamento se enfatiza sobre la perseverancia de los santos. La respuesta verdadera al Señor se manifiesta en una confianza que permanece. No se trata de una fe ocasional. ¿Qué es una fe ocasional? Una fe momentánea, una fe que acude a Dios cuando lo necesita, una fe falsa, que busca al Señor solamente cuando necesita algo de Él. No debe ser esa la fe
que nosotros debemos de tener en Cristo. Debemos tener una fe auténtica y verdadera, una fe que permanece. Jonathan Edwards dijo: la prueba de una verdadera elección es perseverar hasta el final. Realmente una persona demuestra que ha creído en el Señor perseverando hasta ¿dónde? Hasta el final. Y a lo largo de la vida cristiana uno ve muchas personas que arrancan su carrera y empiezan, mejor dicho, uno los ve y eso, qué alegría verlos, pero resulta que se cansan a los 300 metros y no dan más, hasta ahí llegaron. Fue solamente el envión del comienzo. Pero la carrera cristiana demanda de nosotros que vayamos ¿hasta dónde? Hasta la meta. Hasta la meta. Como dijo el mismo apóstol Pablo, ¿prosigo a dónde? Hasta la meta del supremo llamamiento. Puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Pablo tenía bien claro a dónde quería llegar. Por eso al final de su vida puede decir confiadamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ese era un fondista de 10.000 metros. Y sabía que todo lo que lo motivaba para esa carrera cristiana era estar allí con el Señor. Tenía su mirada en Cristo. Ahora mire que el asunto no se trata de habitar en una denominación ni en una iglesia. La palabra de Dios no nos llama a eso. ¿En dónde debe residir el creyente? En Cristo. Tener solo en Él el alimento, la provisión, el sustento, el alivio y la fortaleza que solo Él puede darnos. La verdadera satisfacción, llenura y plenitud se hallan en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Por medio de una figura mucho más excelsa, el apóstol Juan hablará de la unión íntima que existe entre Cristo y el creyente. Y esta imagen la extrae de la inefable, inexplicable unión que existe entre las dos primeras personas divinas, es decir, entre el Padre y el Hijo, la unión que existe entre ellos dos. Nuestro Señor está diciendo: así como el Padre me envió al mundo para que naciera de una mujer y llevara a la humanidad a Él, y sin embargo, aunque vivo entre ustedes como hombre, vivo en la unión y comunión más íntima con Dios, igualmente quien alimenta su alma por la fe de la comida y bebida que le brindo, vivirá en la unión y comunión más íntima conmigo. La unión de Cristo y el creyente es tan real, verdadera, cercana e inseparable como la unión entre el Padre y su Hijo. Ahora pensemos, Dios tiene vida en sí mismo y Él es la fuente de la vida. Y cuando nuestro Señor estuvo en su ministerio aquí en la tierra, ¿qué era lo que siempre buscaba hacer? ¿Qué era lo que constantemente el Señor decía que Él quería? Que esa era su comida y su bebida. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Podemos decir que el centro y propósito de toda la vida del Señor siempre fue ese: actuar en obediencia
a la voluntad de su Padre. Ahora, podemos preguntarnos nosotros si realmente nos hemos alimentado de Cristo. ¿Buscamos agradarle en todo lo que hacemos? ¿Buscamos vivir en Él y para Él? ¿Estamos agradando al Señor en cada palabra, en cada acto, en cada pensamiento? Podemos decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es una buena pregunta. Así como Cristo dijo, yo vivo porque mi Padre vive, nosotros aquí también cantamos, yo vivo, Señor, porque tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Pero vivimos en el Señor. Estamos disfrutando de la vida que Él nos da. Estamos viviendo para Él realmente. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Todas las expresiones de este pasaje se han utilizado frecuentemente en el sermón. Ahora se agrupan y presentan en una sola idea, resumiendo toda la enseñanza del Señor. Podemos dividir aquí todo lo que Él está diciendo en tres cosas: que Él mismo era el verdadero pan que había descendido del cielo para alimentar al mundo, que no debían aferrarse a la idea de que sus padres habían comido de este pan verdadero, y tres, que por el contrario, aquellos que comieran del verdadero pan vivirían para siempre, tendrían vida eterna y sus almas no perecerán jamás. Cristo es el pan de Dios. Cristo es el verdadero pan que descendió del cielo. Todo aquel que se alimenta de Él, que come su carne y su sangre, se encuentra en una situación muchísimo mejor que la de Israel en el desierto con el maná. Porque todo aquel que se alimenta del Señor tiene vida eterna. Y por último encontramos en el versículo 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La multitud que había seguido al Señor atravesando el mar, llegaron a Capernaum y se encontraron con el Señor seguramente en la orilla, pero parece ser que le siguieron hasta la sinagoga. Hubo un breve intervalo en esta conversación, en este diálogo, que se retomó en la sinagoga en Capernaum. La sinagoga era el lugar formalmente constituido como asamblea de judíos. Las sinagogas comenzaron a existir probablemente durante el destierro, cuando no había templo y la gente se hallaba muy lejos de Jerusalén. En los tiempos del Señor, la mayoría de judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, solían reunirse el día sábado en la sinagoga local. El culto en aquel lugar consistía principalmente en dos cosas: la lectura de los escritos, los profetas y parte de los escritos del Antiguo Testamento, y en oraciones. Eso era lo que se hacía allí. El culto empezaba en aquel lugar con el Shema o Esma,
es el credo judío. ¿Alguien sabe cuál es el credo judío? El Shema, el Shema. No. Una pista. Escucha, Israel. Jehová vuestro Dios Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el famoso credo judío. Los pasajes de las Escrituras se leían en hebreo, ya que la mayoría de habitantes de esta época estaban más familiarizados con el arameo. Entonces había una persona que se encargaba de explicar las Escrituras versículo por versículo. Lo que él hacía era como explicar e interpretar el texto. En cada sinagoga había un arca donde se guardaban los rollos de la ley. Los hombres se hacían a un lado y las mujeres al otro. Ahora, vemos que nuestro Señor acudió con regularidad a la sinagoga. ¿Recuerdan qué pasó en la sinagoga? ¿Qué pasó en la sinagoga? ¿Qué hizo el Señor? Citó el Isaías 61 y casi lo mata. Querían matarlo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y continuó leyendo allí el rollo del profeta Isaías. Leyó hasta cierta parte, hasta donde se cumplió la profecía de ese día. Terminó de leer. Le dijo a los que estaban allí presentes en la sinagoga: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. Dio el rollo al ministro y se sentó. Imagínense cuál debió haber sido la sorpresa de los que estaban allí presentes. ¿Cómo así que esta profecía se cumplió? Debió haber sido algo tremendamente insultante para ellos, ¿no? Pero sin embargo fue la verdad. Y se cumplió hasta el momento en donde el Señor leyó. Porque ahí el Señor se detuvo en la parte donde dice: y a publicar el año de la buena voluntad de Jehová, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a los oprimidos, sanarlos, a los quebrantados de corazón, apertura de la cárcel a los presos. Hasta ahí se cumplió. Pero luego dice el texto: y a publicar el día de la venganza del Dios nuestro, el día de la ira de Jehová. Esa parte no se ha cumplido, por eso el Señor no la leyó. El Señor leyó hasta donde se cumplió, y por eso les digo: hoy delante de vosotros se ha cumplido esta escritura. ¿Quién más iba buscando las sinagogas para predicar? ¿Recuerdan? Que siempre llegaba a las ciudades y iba buscando a la sinagoga. Pablo. ¿Y cómo le iba en la sinagoga? ¿Cómo le iba con los judíos al pobre Pablo? Ay, pobre Pablo. Pero es que el Señor le dijo: instrumento me es útil para llevar mi nombre. ¿En dónde? ¿A quiénes? Presencia de los gentiles, reyes. Pablo fue el apóstol enviado a los gentiles, y sin embargo lo vemos llegando a las ciudades y siempre iba buscando las sinagogas para predicarle a los judíos. Y esos judíos fueron los que lo azotaron en más de una ocasión. Esos judíos para el pobre Pablo fueron una piedra en el zapato. Por otra parte, la sinagoga también era un lugar que servía de escuela local.
Su función específica fue ser un centro de enseñanza y estudio, donde los más jóvenes y pequeños comenzaban su aprendizaje leyendo pequeñas porciones de las Escrituras y además aprendían la interpretación esencial de algunos pasajes. Interesante. Mire usted cómo era la educación de los judíos. Desde que estaban bien pequeñitos, ¿en qué los formaban? ¿En qué los instruían? ¿En el Xbox? ¿En el manejo del tablet? ¿Cómo aprendían sus niños la alfabetización? ¿En dónde? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Porque ellos tenían presente lo que el Señor les había dicho. Estas palabras las repetirás y las enseñarás a los hijos de tus hijos. Por eso ellos, desde que estaban pequeñitos, los niños los instruían y los educaban en la palabra de Dios. Ahora nosotros decimos, ay, pero ¿cómo vamos a hacer de desconsiderados, hacer que un niño se aprenda un capítulo? Muchas veces los estamos educando más para el mundo que para Dios. Y esto es una parte en donde podemos reflexionar, mis hermanos. Si hay algo que los niños necesitan, si hay algo que nuestros jóvenes necesitan, es ser educados e instruidos en la bendita y santa palabra de Dios. Ellos no necesitan juegos, ellos no necesitan diversiones, ellos necesitan ser formados y conocer la palabra de Dios. Tanto como la necesitamos también nosotros, los viejos. Y yo me cuento ya entre los de la tercera edad. Ya me falta poco, pero todos necesitamos de la palabra de Dios, mis hermanos. Todos la necesitamos. Necesitamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitamos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar.